Bueno, aquí estamos y estamos felices de recibir al doctor Ángel Rivera. Aquí hace tiempito que no lo teníamos por acá en el segmento. Sabemos que muchas cosas buenas han estado pasando, así que le damos la bienvenida al doctor Ángel Rivera, que tiene hoy algo importantísimo para todos los padres. Así que son esas 10 áreas importantes de necesidad que papá tiene, que muchas veces desconocemos y él nos va a explicar hoy. Así que bienvenido, doctor, bendiciones. Bendiciones, bendiciones, Yanira. Y así es, vamos a estar hablando de las 10 necesidades que tiene papá y que pocas personas conocen estas 10 necesidades. Y este segmento se lo voy a dedicar a mi papá Heriberto Rivera, que debe estar en Playita, en Yabucoa. Bien contento de estar escuchando este segmento porque también hay unas necesidades que yo he visto y que yo sé que van a ser curiosas para ti porque como que no se discuten mucho. ¿Te has visto como hijo y también como profesional? Exactamente, las he visto como profesional y muchas de ellas las he visto en mi papá, ¿verdad? Que tienen esas necesidades. Así que comparte, ¿verdad? Esta transmisión cuando termine porque quizás tu papá también tiene esta necesidad. Y la primera necesidad que quiero compartir contigo es la necesidad que tiene papá de ser protegido. Y es una cosa que casi no se discute esto. ¿Por qué? Porque casi siempre papá quiere proteger y se ve a papá como esta figura que protege, protectora. Y no sabemos que papá también necesita ser protegido, ¿verdad? Muchos padres, una de las cosas que vemos es que los papás, por ejemplo, Jesús decía que en los negocios de mi padre me conviene estar, ¿verdad? Y como mejor podemos ver esto es cuando vamos a imaginarnos que papá tiene un ministerio, ¿verdad? Y tú como hijo puedes proteger ese ministerio de papá. No solamente porque es bueno hacerlo, sino porque, mira, ese es mi papá y yo voy a proteger esos intereses. Muchas veces papá es agricultor, papá tiene un colmado y tú proteges esos intereses porque, ¿verdad? Sabes que papá lo necesita. Ese sentido de protección. No solamente papá debe proteger, sino papá debe también sentirse protegido. Número 2, papá necesita ser comprendido. Un padre, ¿por qué yo digo esto? Que papá necesita ser comprendido. Pues bien fácil porque el padre piensa diferente a como piensan los hijos y piensa bien diferente a como piensan las madres. Cuando tenemos un papá, por ejemplo, la psicología del padre es una psicología que está ligada a otra área. Y en la medida en que nosotros podemos como que ponernos en los zapatos, en los pantalones de papá, podemos comprenderlo mejor. Por ejemplo, una de las cosas que ahora yo entiendo es las veces que mi papá nos decía, mira, esto no se puede hacer este año. Ahora que yo soy padre, digo, entiendo, porque quizás dentro de su matemática, dentro de la mía, yo diría, no, pero se pudo haber hecho. Pero dentro de la matemática de papá, él tenía otros planes y ese año no se podía hacer, pero quizá el año que viene sí, ¿verdad? Así que en la medida en que entiendas cómo papá piensa, vas a poder comprenderlo mejor. Así que papá necesita ser comprendido. Número 3, papá necesita tiempo. Gente, escucha esto. Papá necesita tiempo. Muchas veces queremos que papá sea un hombre de Dios, pero no le damos el tiempo necesario para que papá se meta al lugar secreto, para que papá ore, para que papá interceda. Papá es abarrotado por quejas cuando llega a la casa, por las situaciones de los hijos, por 1000 cosas que tiene que hacer en la casa. Y muchas veces es sorprendido por tareas. Después de llegar del trabajo, la esposa se le acerca y le dice, mira, es que yo necesito que se haga esto en la casa, la pluma se dañó. Pero no le dan el tiempo a papá para que tenga un lugar a solas con el Señor. Y eso es bien importante. Papá necesita ese tiempo a solas con Dios. Así que sí, papá tiene una necesidad de tiempo. Así que el bien importante, sí, papá necesita tiempo. No estoy hablando que el doctor Ángel Rivera está diciendo que papá necesita tiempo para irse con los amigos, papá necesita tiempo para hacer las cosas. No, estoy hablando de un tiempo de calidad con el Señor, ¿verdad? Cuando papá se separa para Dios, ese tiempo es necesario y hay que dárselo a papá. Número 4, papá necesita cuidado. Papá necesita cuidado. Muchos, ¿verdad? Todos vemos a Dios, a papá como un cuidador, pero pocos lo vemos como la necesidad que tiene papá de ser cuidado. Y sabemos hoy, los estudios son contundentes de que muchos papás se van primero se van primero con el Señor y es porque cuidaron a todo el mundo, pero no se cuidaron ellos. O sea, cuidaron a la esposa, cuidaron a los hijos, pero nunca cuidaron su salud, nunca fueron a sus citas, no les dieron el seguimiento. Y es importante que nosotros como familiares, ¿verdad? Que somos competentes y que amamos a ese papá, nosotros lo cuidemos también.
también y le digamos, no, tú tienes que ir a tus chequeos, tú tienes que ir a este especialista, a este doctor, tú tienes que hacer las cosas, ¿ves? Tienes que cuidarte, en la salud mental también, tienes que verificar porque te escucho hablando, tienes muchos pensamientos negativos, estás hablando bien negativo, tú necesitas ir a ese especialista. Papá necesita también cuidado. Número 5, escucha bien, papá necesita afecto tangible, o sea, papá no es un erizo que no se le puede acercar uno. Papá también necesita un abrazo. Papá también necesita un apretón de vez en cuando. En símbolo de que tú estás ahí, muchas veces no se necesitan tantas palabras. Con que tú le des ese abrazo, con que tú le des ese afecto cálido a papá, papá va a recibir ese afecto que necesita. Es una falacia pensar que los padres no necesitan esto. Así que los padres necesitan mucho afecto tangible, o sea, sentir ese amor que no es un amor expresado, porque hay mucha gente que hoy en día dice te amo tan fácil. No, yo te amo, pero no le dan un abrazo a nadie. Yo te amo, pero no se ve ese afecto que yo lo puedo sentir, ¿verdad? Que tú estás ahí conmigo. Así que sí, papá necesita afecto. Es importante ser afectivo con papá. Número 6, este está bien interesante. Papá necesita soñar. Y hay que enmarcar algo aquí en este punto número 6, es que el sueño de papá muchas veces es diferente al tuyo. Quizás papá está soñando con arreglar ese carrito que tiene hace tiempo en la marquesina. Y tú puedes pensar que papá está soñando con viajar el mundo y no, papá lo que está soñando es con arreglar ese carro y necesita ese tiempo, necesita ese apoyo, necesita que nosotros estemos ahí para él. Papá necesita soñar. Y yo quiero que ustedes hoy hagan ¿verdad? La asignación, la recomendación terapéutica y psicológica de que hablen con su papá y le pregunten, papi, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué sueño tú tienes ahora? Y que escuchen con determinación cuál es el sueño que tiene papá. Si papá no tiene sueño, ustedes van a preocuparse y van a buscar como un sabueso, van a buscar como un detective dónde están esos sueños. Porque es importante despertar los sueños que tiene papá. Bien necesario. Papá necesita soñar. A veces papá quiere ser empresario, papá quiere ser algo y no se lo ha dicho a nadie en la casa. ¿Cuántas veces me ha pasado eso, Yanira, en la clínica, que papá por primera vez le comenta al psicólogo, sabes que yo tenía este sueño y yo nunca lo cumplí y por primera vez se lo quiero comentar a usted, doctor? ¿Ves? Así que es necesario que le preguntemos a papá cuáles son los sueños que él tiene. Muchas veces... Doctor, perdona, ¿no crees que se dedican tanto al sueño de los hijos que Exacto. se olvidan del suyo? Exactamente, muchas veces se dedican al sueño de la familia, al sueño de la esposa, al sueño de los hijos, pero no estamos pendientes del sueño de papá. ¿Cuál será el sueño de mi papá? Heriberto Rivera tiene esa pregunta hoy. ¿Cuál es el sueño de hoy? No de ayer, los de ayer quizá los conozco, pero el de hoy. ¿Cuál es el sueño de mi papá hoy? Así que ya la tienes ahí. Número 7, este está bien lindo. Papá necesita equivocarse. Los papás no son perfectos. Y muchas veces medimos a nuestros padres con una vara tan alta que muchas veces nosotros como padres tampoco podemos dar, ¿ves? Papá necesita equivocarse. El aprendizaje que hay en equivocarse es tan valioso, es tan necesario, es tan importante que no lo podemos sacar de la ecuación de aprendizaje, del aprendizaje humano, ¿verdad? El equivocarse funciona, hace que nosotros aprendamos. Así que papá necesita equivocarse. Deja de ver esos errores de papi como una herida grande, como algo bien difícil, y cuando lo veas como un ser humano que necesita equivocarse para aprender, para seguir hacia adelante, la cosa va a cambiar y tu perspectiva también sobre lo que sucedió va a ser mejor, te va a sanar también. Así que sí, papá necesita ser equivocarse, él no es perfecto. Número 8, papá necesita ser escuchado. Y eso me lleva mucho a Proverbios 23-22 que dice, escucha a tu padre que te engendró y no desprecie a tu madre cuando envejezca. Así que la Biblia también nos es clara aquí en este punto cuando nos dice, ¿verdad?, que tenemos que escuchar a nuestros padres. Papá necesita ser escuchado. ¿Y cuántas personas de más de 50 años tenemos en las clínicas como pacientes simplemente por la necesidad de ser escuchados? ¿Ves? Y muchas veces cuando no es el especialista, que sería un experto funcional de toda esta ecuación, quien está escuchando a esa persona son otras personas las que están escuchando. Por ejemplo, sabemos que muchos casinos están abarrotados hoy por personas de edad avanzada simplemente porque se desahogan en la maquinita o se desahogan en lo que yo llamo sustituto, que les voy a comentar ya mismo. Así que sí, papá necesita ser escuchado. Ser escuchado ayuda a papá en la estabilidad emocional.
Un papá que no es escuchado va a buscar sustitutos que mitiguen esa necesidad. Y sabemos que hay sustitutos positivos y sustitutos negativos. Un sustituto positivo puede ser, papá dice, bueno, es que a mí no me escuchan, pues yo me voy a ir a correr, a hacer ejercicio. Eso es un sustituto positivo. Pero si papá dice, a mí nadie me escucha en esta casa, yo no puedo hablar con nadie, pues entonces me voy a ir para las maquinitas y voy a dejar mi sueldo allí. ¿Ves? Eso es un sustituto negativo. Así que la necesidad de papá de ser escuchado es importante. Escuchen a papá. Papá lo necesita. Número 9, papá necesita obediencia. Es bien difícil que papá puedas tener una relación saludable con un papá si la palabra obediencia no está ahí. Es que yo soy adulto, Ángel, yo no necesito hacerle caso a las palabras que dice él. No, no y no. No importa qué edad tiene tu papá. No importa, escucha bien, es que mi papá no está. Sí, pero ¿quién está haciendo la función de papá? ¿Es mamá? Pues este segmento también está dedicado para mamás que están haciendo la función de papá, para abuelos que están haciendo la función de papá. Así que sí hay una voz paternal, una figura que está haciendo esa labor, que también necesita que tú entiendas que hay que obedecerlo, no importa qué edad tenga. Muchas veces el consejo sabio que viene de papá, puede papá tener 90, tú puedes tener 50, es necesario para tu vida y si tú lo coges, ¿verdad? Como con sabiduría, va a ser un bálsamo para ti. Papá necesita esa obediencia. Y la Biblia también nos los habla cuando dice, hijos, sed obedientes en vuestros padres en todo, porque esto es agradable, ¿verdad? Para el Señor. Y número 10 y último, ¿verdad? Necesidad que tienen los papás, es que papá tiene la necesidad de ser reconocido. Escucha bien. Papá tiene la necesidad de ser reconocido. Papá siempre lo que recibe de ti son quejas. Papá lo que recibe de ti son cosas que faltan. Es aquello que no hizo. No. Papá necesita ser reconocido. Y yo recuerdo, esto me recuerda una señora que yo atendí en la oficina y me dijo, doctor, es que ese hombre no tiene nada bueno que yo pudiera decirle. ¿Qué yo puedo reconocer en él? Me decía ella. Y entonces yo le dije, enséñeme su casa. Y ella me enseña su casa bien motivada. Y yo sabía que ya a ella le gustaban mucho las cosas de la casa. Y cuando me enseña la casa, yo veo esa casa bien pintadita, bien arregladita, bien bonita. Y yo le dije, ¿quién hace esto? Y me dice, no, es mi esposo. Y yo, bueno, pues eso es algo que tú debes reconocer en él. Él quizás no es en unas áreas como tú esperas, pero se desvive por ti, pintando la casa, atendiendo los detalles que a ti te gustan. Es una manera también, ¿verdad?, de reconocerle a papá. Muchas veces papá se pone una camisa y nadie le dice, oye papi, qué bien te ves, ¿ves? Qué bien te ves con esa camisa, ese color te queda excelente, y papá necesita ese reconocimiento. Muchas veces, ¿verdad?, como que asociamos el reconocimiento a la figura de mamá, como que tenemos que estar reconociendo a la mamá porque cocinó bien, porque hizo el buen el bistec, pero papá también necesita ser reconocido. Y escuche esto, como último, mientras más lo reconozcas, mejor vas a tener la salud mental de papá. Es una verdad. Mientras más reconozcas a papá, mejor va a estar el matrimonio, la relación con los hijos va a estar mejor. Así que, ¿qué cosas tiene papá que ustedes pueden reconocer? Cuando desviamos lo negativo y empezamos a enfocarnos en lo positivo, vamos a ver un cambio en la gente. Lo positivo también tiene un efecto de crear conductas positivas, ¿ves? Así que vamos, ahí te dejé 10 principios, 10 necesidades, vamos a decirlo así, 10 necesidades que tienen los papás que casi pocas personas conocen y le dan atención a ellas. Esto fue parte de lo que, ¿verdad?, el doctor Ángel Rivera les trajo en esta mañana, en este segmento de Psicología Avanzada. Doctor, excelente. Yo creo que muchas personas tomaron notas y creo que hoy van a tener una mejor celebración con estos principios tempranito en la mañana en esta cita divina. Me fascinó mucho el número 6. O sea, conocer los sueños de papá, porque muchas veces se desviven buscando lo que quieren sus hijos. Yo creo que cada padre que esté escuchando se puede identificar. Yo veo cómo se desviven por sus hijos. Así es. Claro, por dejar un buen legado y todo eso, pero muchas veces sus sueños se quedan a un lado y pues esos últimos principios de esas necesidades también, la necesidad de equivocarse y de que no se le esté recalcando sobre ese error, sino que es un ser humano con necesidades, con virtudes y defectos, pero sigue siendo papá. Así es. Así que maravillosos esos principios donde las personas pueden conseguirte, porque aparte de tu profesionalismo como psicólogo, inspiras a otros, motivas a otros, te caracterizas mucho por la motivación. Así que déjanos saber sobre tus proyectos y dónde pueden conseguirte.
Claro que sí, mira, para todos los que me están sintonizando hoy, todos los lunes a las 9 tenemos un Facebook Live que se llama el Facebook Live del psicólogo clínico. Usted pone en Facebook el psicólogo clínico, también en YouTube, y le va a salir el doctor Ángel Rivera. Todos los lunes a las 9 tenemos un tema importante. Estamos hablando acerca del restart, del recomenzar, qué podemos hacer después del trauma. Así que te puedes conectar conmigo a través de ese Facebook Live, pone doctor Ángel Rivera en YouTube, también estamos ahí, y en Psicología Avanzada para todas las personas, ¿verdad? Tenemos un equipo de profesionales bien impactante, gente de Dios que está allí atendiendo personas en el 852-9331, 787-852-9331. Ya lo sabes, la página Psicología Avanzada o el doctor Ángel Rivera, ahí te va a encontrar toda la información de la clínica y de todos los mensajes que comparte el doctor. Así que gracias, doctor, por compartir con nosotros. Gracias a ti. Día especial. Felicidades. Gracias. Él tiene una niña que se llama Angélica, que está por ahí, también su esposa Betsaida, así que este es un ministerio de familia y siempre aquí en Cita Divina puedes escuchar acerca de estas cosas buenas.